Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por esta semana, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has bendecido, nos has ayudado. Has hecho tantas cosas, Señor, en nuestra vida, oh Dios. Nos has librado de tantas situaciones difíciles, algunas, Señor, que ni siquiera nos dimos cuenta. Pero gracias porque has sido bueno, Señor. Y estamos confiando en tu misericordia, en tu amor, en tu gracia. Y, Señor, creemos de que tú tienes todas las cosas en tus manos, Señor, y que tú nos vas a ayudar a seguir adelante. Tú sabes todas las cosas, tú conoces, Señor, necesidades de cada uno de mis hermanos, pero gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. Gracias, Dios mío. Ahora, al abrir tu palabra, ayúdanos en esta noche, Señor. Permite, Dios mío, que podamos abrir nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, y que podamos recibir esta palabra en esta hora. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio en el libro de Romanos, y estamos en el capítulo 5, y hoy vamos a ver, y si usted trae su Biblia, aunque va a estar aquí en la pantalla, pero vamos a regresar mucho a esos versículos, así que si usted tiene su Biblia y la quiere abrir en Romanos, vamos a ir del versículo 12 al 21, vamos a estar meditando en esos versículos. Bueno, hermanos, sabemos que, pueden sentarse, sabemos que en resumen, ¿verdad? Hay 5 divisiones mayores en el libro de Romanos, y podemos resumir esas 5 divisiones por las palabras pecado, salvación, santificación, soberanía, servicio. Entonces, hasta ahora hemos mirado las primeras 2 secciones. El mensaje básico de los primeros 3 capítulos de Romanos es que todos han pecado y por lo tanto están bajo condenación. Luego, hermanos, viene la segunda sección que trata sobre las buenas nuevas, o sea, la salvación. Pablo dice, es posible escapar de la condenación. Y la manera de escapar, de ser justificado, no es por obras, sino por fe en Cristo Jesús. Entonces, hoy terminaremos los 10 últimos versículos de la segunda sección. Hermanos, este podría ser el pasaje más complejo de todo el libro de Romanos. Quiero que pongan mucha atención en esta noche. Yo sé que hace calor, ¿verdad? Y siempre está la preocupación, no se vayan a dormir. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, más claro, para que usted pueda poner atención. Pero esto es muy importante, porque como le digo, hermanos, podría ser el pasaje más complejo de todo el libro de Romanos. Es una sección difícil de entender, pero muy importante. No hay, hermanos, otro pasaje en el Nuevo Testamento más discutido entre los teólogos que estos 10 versículos que vamos a ver en esta noche. En estos pocos versículos, hermanos, Pablo resume la filosofía y la historia de la humanidad y el por qué tenemos los problemas que tenemos. Y hay algunas preguntas que se van a responder en este pasaje. Por ejemplo, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué hay pecado en el mundo? ¿Por qué no cambia nunca la naturaleza humana? ¿Qué pasa con los bebés cuando mueren? ¿Qué pasa con la gente que nunca ha oído el Evangelio? Entonces, esta sección trata esos asuntos. Entonces, vamos a leer del verso 12 en adelante, verso 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, quiero hacer una primera pregunta. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay maldad en el mundo? La respuesta dice aquí, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Adán, hermanos, fue una persona real
y a causa de su desobediencia el pecado entró en el mundo. ¿Cuál fue su desobediencia? Bueno, comió del fruto del árbol prohibido. A Eva la engañaron, pero Adán tomó el fruto y comió a sabiendas. Dios, hermanos, había dicho que podían comer de todo lo que había en el jardín, menos una cosa. ¿Y qué es lo que comieron? La única cosa prohibida. Y eso es algo típico. Cada vez que se prohíbe algo, es lo que se busca, ¿verdad? Inmediatamente. Está prohibido, por eso lo deseo. Una vez, hermanos, que había entrado el pecado en el mundo, el paraíso se perdió. El pecado entró en el mundo a causa de Adán. Pablo aquí no habla del origen del pecado que tiene que ver con Satanás, solamente muestra cómo entró en el mundo a través de un hombre. Ahora, ¿por qué muere la gente? Dice el versículo, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea que fíjense, hermanos, hay una pareja diabólica, el pecado y la muerte. Van juntos. Cuando ves uno, vas a ver al otro. La muerte es el resultado directo del pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte significa separación de Dios, separación de tus seres amados. Ahora, de hecho, hay 3 diferentes clases de muerte según la Biblia. En primer lugar está la muerte física, la muerte física. Esta es universal, todos morimos. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. O sea, ya ha sido determinado. Dios sabe cuándo. Pero hermanos, no había muerte física en el mundo hasta que Adán pecó. O sea que teóricamente Adán hubiera vivido por siempre, hubiera vivido eternamente. La Biblia dice que la muerte vino a causa del pecado. Una vez que el pecado estaba operando, Dios no pudo permitir que el hombre viviera eternamente en este mundo. Ahora, hermanos, en Génesis 2 y 3, Dios había advertido que el hombre moriría si comía del fruto del árbol prohibido. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿murió Adán inmediatamente? Físicamente no. Vivió muchos años después. Entonces Dios ahí estaba hablando de la segunda clase de muerte, que es la muerte espiritual. Esa es la segunda clase de muerte, la muerte espiritual. Esta es una muerte mucho más seria que la muerte física. Según la Biblia, es el resultado mayor del pecado. Cuando Adán pecó, algo murió dentro de sí. Fíjense, esto es lo que pasó a todos los hombres de la raza humana. Fíjense, todos nacimos muertos espiritualmente. Por eso dijo Jesús, yo he venido para que tengáis vida. O sea, no necesitaríamos vida si la tuviéramos. En Efesios capítulo 2, 1 y 2, Pablo habla a los cristianos, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo puedes vivir y estar muerto a la vez? Está aquí hablando de la muerte espiritual. Sigue diciendo el verso, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero luego el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, Pablo está diciendo que antes de ser creyente, estabas muerto espiritualmente. O sea, cada persona nace muerta espiritualmente. Ahora, hay una tercera clase de muerte y es la muerte eterna. Es cuando morimos físicamente estando muertos espiritualmente.
O sea que esto ocurre cuando dejamos este mundo. Entramos a la vida eterna o a la muerte eterna, al cielo o al infierno. La muerte física y la muerte espiritual producen la muerte eterna. Ahora, volviendo a Romanos 5, verso 12, quiero leerlo otra vez. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Hermanos, fíjense, este pasaje afirma dos cosas. Número uno, hay pecado universal porque Adán es el padre de todos nosotros. Y en segundo lugar, hay muerte universal. Ahora, nosotros aceptamos la segunda, ¿verdad?, que es la muerte universal. Pero muchos no están de acuerdo con la primera. La mayoría concuerda de que todos mueren. ¿Pero por qué? Bueno, porque todos han pecado. Dice el texto: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedes pecar si todavía no has nacido? ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de la naturaleza pecaminosa. Fíjense, cuando hay una infección en una madre que está embarazada, ¿es posible que esa madre pase tal infección al hijo que lleva? Claro que sí. Y es posible también que un defecto pase a través de muchas generaciones. El pecado es un defecto espiritual. La Biblia dice que Adán es el padre de todos, y cuando pecó llevaba en sí los genes de todos los que nacerían, y contagió a todos con la infección llamada pecado. O sea que es una naturaleza pecaminosa, una inclinación a pecar, una inclinación de querer hacer lo indebido. Algunos piensan que el hombre es fundamentalmente bueno, pero yo creo que todos los que hemos criado hijos sabemos que aún los recién nacidos tienen su propia voluntad. Fíjense, ¿cuántos de ustedes han enseñado o han tenido que enseñar a sus hijos a mentir o hacer alguna cosa mala? Pues nadie, ¿verdad? Es algo que viene naturalmente. Es una inclinación natural querer hacer lo malo. La Biblia enseña que es porque somos parte de la raza humana. Y cuando nuestro padre Adán pecó, pasó esa infección a todos los demás. Esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación a dirigir nuestra propia vida, a hacer lo que queremos. Entonces la pregunta es: ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? La Biblia dice que pecamos, cometemos pecados porque tenemos la naturaleza de pecado para hacer lo malo, ir en sentido contrario. Cometemos pecados porque tenemos la naturaleza pecaminosa. O sea, es lo que dice Pablo. Está haciendo aquí un argumento teológico. Fíjense, él dice: un hombre pecó y por eso la inclinación a pecar pasó a todos. ¿Por qué, hermanos, sigue habiendo guerras después de miles de años y miles de tratados de paz? Porque la naturaleza humana nunca ha cambiado. No importa lo educados o inteligentes que lleguemos a ser, la naturaleza humana no ha cambiado en miles y miles de años. Otra vez el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra vez. Ahora, ¿es justo que Dios condene a todo el mundo a causa del pecado de un hombre? ¿Es justo que todos suframos por el pecado de Adán? No estábamos ahí, no tuvimos nada que ver con ello. ¿Es justo? Sí. No solo es justo, sino que es sabio, y también es un acto de compasión de Dios condenar a todos en un hombre. ¿Por qué?
Hermanos, si Dios nos hubiera tomado individualmente, caso por caso, evaluando nuestras vidas, habría llegado a la misma conclusión de que nadie es perfecto. Si fuéramos juzgados individualmente, ¿alguien podría decir que nunca ha hecho nada malo en su vida? Pues no, todos hemos pecado. Pero por condenar al mundo entero por un hombre, Adán, Dios pudo salvar a todo el mundo por un hombre también, Jesucristo. O sea que un hombre trajo condenación total al mundo, pero otro hombre, Jesucristo, trajo salvación total a todo el mundo. Eso es lo que Pablo enseña en este pasaje. Adán representa el pecado para todos nosotros, Jesucristo representa la salvación. Ahora, ¿qué de los que nunca han oído la Biblia? ¿Qué de los que no saben las leyes? ¿Irán al cielo o al infierno? El verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Entienden lo que dice ahí? Dice que antes de la ley, dice que había pecado, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aún los que nunca han oído la ley, la Biblia, la verdad de Dios, llevan la naturaleza pecaminosa, sepan o no las leyes, sencillamente por ser parte de la raza humana. Ahora, el hecho de que mueren comprueba eso. Hermanos, si pudiéramos encontrar a alguien que nunca haya pecado, pues tampoco moriría, ¿verdad? Pero obviamente, aún los que nunca han oído de la Biblia mueren. Si no tuvieran una naturaleza pecaminosa, no morirían. Ahora, ¿cómo puede Dios juzgarte por una ley que no conoces? ¿Qué de la gente que vivió desde el tiempo de Adán hasta Moisés? Hasta Moisés. La ley, ¿verdad?, no fue dada en el tiempo de Moisés. Para miles de personas no había ley, pero seguían pecando, obviamente, porque tenían la naturaleza pecaminosa y su muerte lo demuestra. Pero aquí dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea que el pecado existía durante ese tiempo, antes de que fueran dadas las leyes, pero Dios no culpaba a nadie. Dios no pudo condenar a la gente por quebrantar una ley que no existía. No había una norma conocida. Ahora, Pablo sigue diciendo, el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea que ¿cuál fue la transgresión de Adán otra vez? Adán quebrantó un mandamiento. Dios le dijo que no lo hiciera y él desobedeció. Lo que quiere decir esto es, fíjense, esto es importante, es nuestra naturaleza la que nos condena, no los pecados individuales, es nuestra naturaleza. Cegaremos los resultados aquí en la tierra de los pecados individuales, pero lo que nos condena es nuestra naturaleza. Por eso es que dice aquí, ¿verdad?, que esa gente que vivió antes de que estuviera la ley, pues no se les podía inculpar a ellos de pecado, pero de todos modos morían. Eso demostraba que de todos modos, de alguna manera, estaban ellos contaminados. No es que, pecaron y todo, no sabían la ley ni nada, pero ellos recibieron su castigo, recibieron la paga del pecado, que es muerte. ¿Por qué? Porque llevaban en sí la naturaleza pecaminosa. O sea que otra vez, es nuestra naturaleza la que nos condena, no los pecados individuales. Déjeme repetir esto, cegaremos los resultados aquí en la tierra de los pecados individuales, pero lo que nos condena es nuestra naturaleza. Tenemos la tendencia de dar la mayor importancia a lo que hacemos. Dios dice que es lo que somos lo que nos condena. Tenemos que darnos cuenta de que no es lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces, cuando tú entiendes
Cuando entiendes que tienes una naturaleza pecaminosa, puedes entender por qué haces cosas que no quieres hacer. Hermano, yo creo que todos hemos pensado alguna vez, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? Y lo que quiero hacer no lo hago. Aún sabiendo que debo hacerlo, termino no haciéndolo. Aún sabiendo que es malo, de todas formas lo hago. Pablo habla esto en el capítulo 7 de este libro, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que no se entendía a sí mismo. Muchas personas dicen: no sé por qué hago esto, por qué sigo con los hábitos que me perjudican. Puedes entender la razón cuando te das cuenta del problema de la naturaleza pecaminosa adentro de ti. Ahora, hermanos, esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Jesucristo vino a cambiar esa naturaleza. Y eso es lo que el pasaje nos intenta enseñar en esta noche. Pablo dice que aunque no cometes pecado, el hecho de tener la naturaleza pecaminosa te causa la muerte. Ahora, ¿mueren los niños? Sí, pero ellos nunca han tenido la oportunidad de pecar. ¿Por qué mueren? Mueren porque son de la raza humana. Ahora, ¿qué pasa con los bebés que mueren antes de tener suficiente edad para recibir al Señor? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la Biblia dice que están seguros. El Salmo 116:6 dice: Jehová guarda a los sencillos. Otra versión dice: cuida a los sencillos, protege a los indefensos. Hermanos, si creo que esto incluye a las personas que están retrasados mentales, personas que pasan toda su vida sin suficiente conocimiento para saber, ¿verdad?, lo que significa el compromiso. O sea que literalmente Dios guarda. Eso significa preserva. Él guarda, los preserva, los salva. No en el sentido en que somos salvos nosotros, pero los guarda seguros. Hermanos, estamos hablando aquí de la doctrina del pecado original. Todo el mundo desde Adán tiene este problema. Ahora, algunos de aquí, ¿verdad?, fuimos católicos. Y hay un teólogo del siglo I que se llamó San Agustín. Yo lo he citado en algunas ocasiones. Y él enseña cosas muy bien, pero él enseñaba algo que no está de acuerdo a la palabra, fíjense. Porque él enseña, ¿verdad?, o él enseñó que el bautismo a los pequeños, ¿verdad?, les quita el pecado original. O sea, esa es la doctrina católica, de que como todos tenemos ese pecado original, entonces cuando tú te bautizas de pequeño, eso te quita el pecado original. Y por eso es que bautizan a los niños, ¿verdad? San Agustín enseñaba eso, pero lógicamente eso no lo enseña la palabra, eso no está en la Biblia. Ahora, el verso 14 otra vez dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El resto de esta sección, hermanos, trata con la explicación de este versículo, cuando dice del que había de venir, y está hablando de Jesucristo. Entonces, ¿en qué forma es Adán semejante a Jesucristo? Adán dejó a toda la raza humana con el gran problema del pecado. Jesús salva a toda la raza humana de ese gran problema. ¿En qué es Adán semejante a Jesucristo? ¿Cómo los podemos comparar? Este pasaje, hermanos, se divide en dos partes: las comparaciones y los contrastes entre Adán y Jesús. Los primeros 6 versículos de este pasaje, del 12 al 17, son contrastes entre Adán y Cristo.
Los últimos 4 versículos de 18 al 21 son comparaciones, comparando a Adán con Cristo. Hay 2 frases que inician esos contrastes y estas comparaciones. Y la primera frase es la siguiente: no fue como, no fue como. Verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Son contrastes. Verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Mucho más. Es frase de contraste. Ahora en los siguientes versículos vemos algunas comparaciones. Entonces la segunda frase aquí es de la misma manera. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué se puso esto en la Biblia? ¿Por qué lo puso Pablo aquí? ¿Por qué se compara a Jesús con Adán? ¿Y qué diferencia hace? ¿De qué se trata esta sección de Romanos? Pues de la salvación. Pablo en los capítulos 4 y 5 habla de cómo ser salvos. En el capítulo 5 dice vez tras vez que la salvación es el resultado de un solo hecho, la muerte de Jesús en la cruz. Si volvemos al capítulo, a los primeros versículos del capítulo 5, por ejemplo, en el versículo 1 dice, justificados somos, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 6 dice, porque Cristo murió por los impíos. El verso 8 dice, porque Cristo murió por nosotros. El verso 9 dice, justificados en su sangre. El verso 10 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y el verso 11 dice, hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, de una manera y otra, Pablo repite que hay un solo hecho que nos hace creyentes, que nos hace cristianos. Ese evento es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Pablo, hermanos, enseñaba de manera lógica, siempre anticipaba las preguntas de la gente. Él dice, algunos están preguntándose cómo pueden las acciones de una sola persona afectar al mundo entero. ¿Cómo es posible que la muerte de Jesucristo, quien murió en Jerusalén hace siglos, puede afectar a todo el mundo hoy? ¿Es posible que un hombre pueda afectar a toda la raza humana? Así es. Por eso Pablo habla de esto. Una sola persona puede hacer una diferencia en toda la raza humana. Hermanos, otra vez, este es el pasaje más complejo del libro de Romanos. Entonces, es de ayuda, ¿verdad?, saber a dónde vas mientras caminas a través de estas páginas. Ahora, el verso 18 dice, del capítulo 5, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjense, así como lo que hizo Adán afectó a toda la raza humana, lo que hizo Jesucristo también afecta a toda la raza humana. Adán lo arruinó todo, Jesús lo arregla todo. Así comprueba Pablo la afirmación de que la gente puede ser afectada por una sola persona. Fíjense, vamos a ver otra vez los contrastes. En el versículo 15 hay un primer evento. Dice, el don
no fue como la transgresión. Hay un contraste, ¿verdad? El don no fue como la transgresión. ¿Cuál es el evento? La desobediencia es el evento de Adán. La muerte es el evento de Cristo, o sea, el don. Ahora, otro contraste. El resultado de este evento, verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, el resultado del pecado de Adán fue juicio y condenación. Pablo contrasta los dos resultados. El resultado del pecado de Adán fue juicio y condenación. El resultado del don de Cristo fue justificación. El verso 16 dice, el don vino a causa de muchas transgresiones. O sea que, fíjense, Jesús trató con todas esas transgresiones, pagó por todas las transgresiones. Jesús no solo solucionó el problema del pecado de Adán, que nos dio la naturaleza que heredamos, sino que solucionó el problema de todos los demás pecados, de todos los seres humanos, de todos los siglos venideros. Ahora, en el verso 17 vemos el contraste en los efectos o en los resultados. Fíjense, por el pecado de Adán reinó la muerte. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que Adán trajo la muerte por su pecado, pero podemos reinar en vida porque Jesús trajo la vida. Ahora hay un contraste más. En el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, el contraste entre la desobediencia de Adán con la obediencia de Cristo. Ustedes saben que el Señor Jesucristo fue obediente, dice allí en Filipenses, ¿verdad? Que se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, esos son los contrastes. Pero hay dos comparaciones en este pasaje, dos cosas similares. La primera comparación está en el verso 18. Los dos cometieron un solo hecho, o sea que tanto Adán como Jesús cometieron un solo hecho. Adán cometió un solo hecho, Cristo cometió un solo hecho. O sea, esas son las comparaciones. Dice el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermano, lo importante en este pasaje es la referencia a uno, una transgresión comparada con un acto de justicia. Transgresión se refiere a traspasar, cruzar la línea, ir más allá de los límites. En Génesis 2, versos 16 al 17, vemos que Adán hizo una decisión calculada de pecar. Dios había dicho a Adán los límites y Adán decidió ir más allá de esos límites. Dios dijo a Adán, hasta aquí y no más. O sea, ese es el límite. Adán se acercó al límite y decidió traspasar los límites, quebrantó la ley. ¿Por qué está en nuestra naturaleza rebelarnos contra tales límites? Porque todos somos humanos. El primero lo hizo y esa misma tendencia, inclinación se pasa de uno a otro. O sea, es una decisión calculada. Los dos cometieron un solo acto. Uno el acto de pecar y el otro el acto de justicia. Ahora, también podemos decir que los dos afectaron a toda la raza humana. Verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, o sea que el pecado de Adán nos contagió a todos, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea que un pecado trajo condenación universal, un acto de Jesús trajo salvación,
universal. Ahora, hermanos, esto quiere decir que así como el resultado del pecado de Adán nos hizo a todos pecadores, entonces el don de Jesús nos hace a todos salvos automáticamente. Bueno, parecería, pero no es así. La salvación, hermanos, no es automática. O sea, esto suena bien, ¿verdad? Parece algo lógico. Todo el mundo es pecador a causa de Adán, entonces todo el mundo es salvo, ¿verdad? A causa de Jesús. Parecería algo lógico. De hecho, hermanos, hay quienes piensan así. Es lo que se llama el universalismo. O sea, ellos dicen, nuestro deber no es ir a todos para que se salven, sino decirles que ya son salvos, pero que lo desconocen. Una vez sabiéndolo, vivirán salvos. O sea, algunas iglesias liberales enseñan eso, pero no es así, hermanos. Fíjense otra vez lo que dice el verso 17. Dice, pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que los que reciben es nuestra responsabilidad. Sí, Jesús ha hecho posible la salvación, pero es nuestra responsabilidad recibirla. Es la clave. Por eso, hermanos, ahí es que en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, Pablo da una conclusión hermosa a este pasaje tan lleno de verdad esencial. El verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea que Dios, al dar la ley, solo hizo saber a la gente lo lejos, ¿verdad?, que estaban de alcanzar la meta. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, en el original significa súper, aumentó hasta desbordar. O sea, cada vez que ves al diablo haciendo más y más cosas malas en el mundo, Dios aumenta su gracia abundantemente, o sea, de sobremanera. Hermanos, creo que la Biblia enseña claramente que el mundo se empeora con el paso del tiempo. O sea que no estamos evolucionando, estamos yendo hacia atrás. Decimos, ¿verdad?, que hemos evolucionado, pero realmente no lo estamos haciendo, estamos yendo hacia atrás, estamos empeorando, porque todo era perfecto en el principio, pero hemos ido para abajo desde entonces, o sea, estamos empeorando. Pero la buena noticia es que Dios dice, donde el pecado abundó, derramaré abundantemente la gracia. No podemos decir que todo lo que hay en el mundo es malo, hermanos. Hay muchas cosas buenas en el mundo, y eso es porque mientras el diablo hace sus maldades, Dios está derramando su gracia. Hermanos, hay sitios donde hay un avivamiento espiritual tremendo, con toda clase de maravillas ocurriendo. Entonces, así como va en aumento el pecado y la maldad, la gracia de Dios sobreabunda. Entonces debemos enfocarnos en eso. Quisiera enfocarme en lo que Dios está haciendo, porque eso me anima. Quiero participar de eso. Ahora el verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, en este versículo notamos la palabra reinar 2 veces aquí. Este verso dice, el pecado reinó para muerte, la gracia reinó para vida eterna. O sea, donde quiera que vemos esta pareja,
el pecado y la muerte, que van de la mano, podremos ver otra pareja, que es la gracia y la vida. El pecado siempre acompaña a la muerte. La gracia siempre acompaña a la vida. Entonces la decisión es de nosotros, dejar que el pecado y la muerte controlen nuestra vida o dejar que la controlen la gracia y la vida. Quiero notar también la frase mucho más en los versículos 15 y 17. En el versículo 20 lo vemos en otra forma. Dice, sobreabundó. Hermanos, cada vez que se usa, se refiere a la gracia de Dios. Hermanos, la verdad de esta noche, y ese es el título, ¿verdad?, que le pusimos al estudio de esta noche. Y la verdad de esta noche, ¿verdad?, es que en Jesucristo, hermanos, ganamos mucho, pero mucho más de lo que perdimos en Adán. La gracia, hermanos, la gracia es mucho más poderosa. Otra vez, la frase mucho más, ¿verdad?, aparece en varios versículos aquí, en el verso 15, en el 17, en el 20, e incluso en el 20 lo vemos en la forma donde dice sobreabundó. O sea, cada vez que se usa esa frase, se refiere a la gracia de Dios. Una vez más, hermanos, en Jesucristo ganamos mucho, pero mucho más de lo que perdimos en Adán. La gracia es mucho más poderosa. Por un hombre, todos, ¿verdad?, podemos decir que todos fuimos constituidos pecadores. Por un hombre, todos fuimos hechos a un lado. Pero por otro hombre, que es el Señor Jesucristo, todos venimos ahora a ser salvos y a tener la vida eterna con el Señor Jesucristo. Al principio vimos, ¿verdad?, las malas noticias. ¿Por qué es que nosotros hacemos las cosas que no queremos hacer? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero el Señor Jesucristo vino a cambiar esa naturaleza. Y ahora con la ayuda de Él podemos nosotros ser vencedores en cada situación. Cuando lleguemos a ese versículo donde Pablo dice, miserable de mí, van a ver qué tremendo, porque ahí verá, después de que pronuncia esa frase, él dice, pero gracias doy por nuestro Señor Jesucristo, porque eso cambia todo. Una vez más, hermanos, en Jesucristo ganamos mucho, mucho más de lo que perdimos en Adán, porque la gracia, hermanos, es mucho más poderosa. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, porque estamos en el camino del Señor y estamos en el Señor Jesucristo. Y hermanos, aunque vemos, ¿verdad?, que en el mundo el pecado aumenta cada día más, también podemos ver que la gracia aumenta. Donde el pecado aumentó, dice la palabra, sobreabundó. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Señor, te damos gracias en esta noche, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias. Porque en ti, Señor, ganamos mucho, pero mucho más de lo que perdimos en Adán. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Podemos ser vencedores, Señor. Podemos, Dios mío, vivir, Señor, vida, Señor, en victoria. Podemos ser, Señor, todo lo que tú intentaste que fuéramos, Señor. Podemos serlo por ti, Señor. Gracias, gracias, gracias.
Porque aunque tenemos luchas, aunque tenemos pruebas, aunque tenemos dificultades, pero estamos confiando en ti, Señor. Estamos dependiendo de ti cada día, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres poderoso, grande, maravilloso, y que tú no nos vas a dejar nunca, Señor. Nunca nos vas a desamparar. Nunca, Señor, te vas a apartar de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.